Y estaba cachando que en las grabaciones se ve como un rectangulito negro acá, como por aquí, o a veces como por acá. Ahora no se está viendo nada, ¿cierto? No, se ve bien. ¿No? Ya, gracias. Ya, entonces creo que arreglé el problema. Ya teniendo eso listo, ya ahora sí voy a empezar. Y entonces, como les comentaba, nosotros tenemos dos situaciones en donde nosotros vamos a optimizar una función. ¿A qué me refiero con optimizar? Es que yo, dada cierta circunstancia, yo voy a buscar si es que la función tiene un mínimo o un máximo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo pensar en que sacarle el máximo rendimiento a una función que me describe algo, ¿cierto? Entonces yo buscaría el máximo de la función. O el mínimo, por ejemplo, si es una función de gastos y yo quiero buscar el mínimo de la combinación de las variables para que el valor que me produzcan sea el mínimo en esa función. Entonces, tiene un montón de usos el tema de optimizar y voy a tener distintas herramientas, ¿ya? Es muy distinto en que yo busque, por ejemplo, el máximo o mínimo de toda una función, ¿cierto? Sin ninguna condición, sin ninguna restricción, a que yo busque un máximo o un mínimo dada una determinada restricción, ¿ya? Entonces, eh, es ese criterio el que nos va a decir a nosotros cuándo ocupar una u otra opción de resolución, ¿ya? Entonces, tenemos en el caso en donde nosotros tenemos nuestras funciones sin ninguna restricción, ¿cierto? Supongamos que este de aquí es un g de x, y, ¿vale? Una función que está parametrizada de cierta forma, tal que tiene esta formita de aquí. Y entonces, si yo, por ejemplo, utilizara una de las herramientas que vieron en el curso, podría obtener que esta función va a tener dos puntitos, ¿cierto? Críticos. A puntito crítico me refiero a cualquier punto que cumpla que en alguna vecindad de la función va a ser mayor o menor a cualquier otro de los puntos que la rodean. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no hay ninguna restricción en particular, es decir, por ejemplo, si yo tuviese aquí una circunferencia encima de la función y me piden yo buscar el máximo de la función que pasa por la circunferencia, yo tendría que ese punto sería, por ejemplo, este de acá, que es el que está más arriba dentro de la circunferencia. Y al tener una restricción, ¿cierto? Automáticamente digo, ya noten por ahí, restricción ocupo método de Lagrange, porque me permite introducir restricciones. Y lo que voy a estar haciendo yo es analizar solamente puntitos que estén en la restricción, que cumplan con ser mínimos o máximos dentro de la restricción. Ahora, si yo tengo la función completa, ¿cierto? Y quiero analizar qué puntos son críticos de toda la función, entonces, global, un análisis global, ocupo criterio del Hessian. Y entonces vamos a hacer un recuerdo. Yo tengo que hacer la extrapolación, ¿cierto? De lo que es mate 1 a mate 3. Yo en mate 3 tenía un mínimo, perdón, yo en mate 1 tenía o hablaba de mínimos o máximos cuando la primera derivada se hacía 0, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, yo voy a poder determinar los puntos críticos, donde voy a tener mínimos y máximos locales, con la primera derivada, es decir, analizando e igualando a 0 la primera derivada. Si se fijan aquí, en la definición que tenemos, ¿cierto? Punto crítico, la derivada igual a 0. Y el tema es que lo que hacíamos en mate 1 era calcular la segunda derivada para saber si eran mínimos o máximos. Yo ya teniendo mis puntos críticos,
tengo que determinar si son mínimos o máximos. En mate 1, lo que hacíamos es decir, si es negativo es un máximo, si es positivo es un mínimo. Ahora no es tan sencillo y vamos a necesitar otras herramientas, ¿cierto? Porque yo no puedo decir si una matriz es positiva o negativa. Eso no existe. Pero sí existe lo que se llama definida positiva o negativa. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro nuevo criterio para analizar las segundas derivadas, ¿cierto? Teniendo nosotros ya matrices de segundas derivadas, en donde podemos decir que los puntos críticos que obtuvimos de resolver estas ecuaciones, ¿cierto? De la primera derivada, eh, son puntos mínimos o máximos. Y luego voy a tener que hacer un análisis general para saber si son mínimos locales o globales, o máximos locales o globales los que obtuve. ¿A qué me puedo referir con local y global? Piensen en una función que tenga esta pinta de acá. Fíjense en esos 3 puntos. Ustedes me pueden decir, ya José, este de acá es un máximo, este de aquí es otro máximo, y este de aquí es un mínimo. Y lo que va a hacer el criterio del hessiano es decirme, o sea, perdón, el criterio de la primera derivada es decirme, ya, estos puntos, 3 puntos son puntos críticos, no te entrego más información. La segunda derivada me va a decir, este es máximo, este es mínimo y este es máximo, pero no te voy a decir cuál es cuál es mayor que otro o cuál es menor que otro. Entonces, el último paso que a mí me quedaría sería evaluar estos puntos y ver cuál me da una imagen mayor, ¿cierto? O menor para determinar cuál es el máximo global, es decir, el máximo de máximos. En este caso, por ejemplo, si yo hago que esto decrezca infinitamente hacia acá, y este mínimo, yo sé que no va a ser el valor mínimo que pueda tomar la función, porque estas colitas se van al menos infinito, por ejemplo. Este mínimo sería entonces un mínimo local. Por el otro lado, este, por ejemplo, yo sé que este máximo es mayor que este, por tanto, este sería el máximo global, porque es el máximo de toda la función, y este sería el máximo local. Y así determinamos este tipo de cosas. Con un ejemplo muy sencillo, pero vamos a ir viéndolo con los ejercicios. ¿Algo más que tengo que decirles? Yo creo que no. El tema de las segundas derivadas, cómo determinar si es que un máximo o un mínimo, lo vamos a ver con el ejercicio que les traje. Aquí tengo el tema del resumen de los multiplicadores de Lagrange y derivada implícita, que lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio para que no mezclemos tanto las cosas. ¿Ya? Teniendo eso listo, empezaríamos por la ayudante. Entonces, ya. Tenemos la primera que dice. Entonces, tenemos una funcioncita, ¿cierto? Que, a ver, determinemos al tiro de qué conjunto de salida y de llegada va. Veamos. Entonces, vemos que F está definida desde R2 y va a llegar a R. Y nos piden determinar los puntos críticos y explicar cuáles son sus puntos extremos. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar va a ser desarrollar un poquito la función para que me sea más sencillo derivar. Entonces aquí tendría 2x cuadrado por 2, o sea, sí. Menos x a la cuarta,
menos x cuadrado y cuadrado, más 6y cuadrado, menos 3y cuadrado de x cuadrado, menos 3y a la cuarta. Juntamos los términos iguales y me queda 2x cuadrado menos x a la cuarta, menos 4x cuadrado y cuadrado, más 6y al cuadrado, menos 3y a la cuarta. ¿Vale? Entonces, en primer lugar dijimos que teníamos que hacer el análisis de la primera derivada igualada a 0, que es el que me va a entregar los puntos críticos. Entonces, puntos críticos. Análisis de la primera derivada. Y entonces, antes de seguir, un recuerdo. ¿Por qué estamos ocupando este método de las matrices y primera derivada, etcétera? Porque me piden analizar globalmente la función y no me están diciendo que hay ninguna restricción. Por eso no elegí el método de Lagrange y sí elegí el método de la derivada como matriz y el criterio de Hessian. Entonces, en primer lugar, este es el paso 1, determinar los puntos críticos, análisis de la primera derivada. Entonces, yo calculo la primera derivada, que es el gradiente de f, porque es el gradiente y no una matriz, porque dijimos que va de R2 a R, y nosotros sabemos que las funciones campo escalares, es decir, las que van a llegar a R, su derivada es un gradiente. Entonces el gradiente de x, y va a ser f derivado con respecto a x, que sería 4x menos 4x al cubo menos 8x y cuadrado, ¿cierto? Coma. Y ahora la expresión derivada con respecto a y, que me quedaría menos 8x cuadrado y más 12y menos 12y al cubo. ¿Vale? Entonces, analicemos la situación. Dijimos que esto tenía que ser igual a el 0, que en este caso tiene que ser el vector nulo, ¿cierto? Porque tiene que ser compatible con las unidades y las dimensiones que estamos trabajando. En este caso es un vector, así que tiene que ser igualado al vector nulo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 4x menos 4x al cubo menos 8x y al cubo es igual a 0. Nos fijamos al tiro que podemos factorizar el 4x. Me queda 1 menos 4x cuadrado, perdón, menos x cuadrado menos 2y al cubo igual a 0. En este caso tenemos que, o bien, esto es 0. ¿No es un i cuadrado? ¿Y cuadrado? Sí. Gracias. Sí, de nada. Ahí está. O bien, esto de acá dentro es 0. Es bien evidente que si 4x es 0, entonces x es igual a 0. En ese caso, ¿cierto? Yo obtuve de la primera ecuación que x igual a 0 y reemplazo la segunda ecuación. Y es esta de acá y me quedaría menos 8 por 0 al cuadrado por i más 12i menos 12i al cubo es igual a 0. Es la segunda ecuación. Se me va ese término de ahí y me queda que i, factoricé un i, menos 12 y cuadrado es igual a 0. Bien. Entonces, como yo bueno, tenemos el primer caso en que i es igual a 0 y un segundo caso en que 12 menos 12i es igual a 0.
Eso quiere decir que 12 es igual a i cuadrado por 12 y por lo tanto i es igual a más menos 1. Entonces ya tenemos tres puntos críticos, ¿cierto? P1 va a ser igual a el 0,0 porque x es igual a 0 e y es igual a 0. El segundo, p x igual a 0 y igual a 1. Y el tercero, x igual a 0 y y igual a menos 1. Bien, entonces vemos el otro caso. Que este ladito de acá sea 0. No, pero es más difícil de resolver, a ver. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, fíjense. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos partido con esta ecuación de acá? Tendríamos menos 8. La voy a copiar para no equivocar. Entonces, factorizo voy a factorizar 4i. ¿Ya? Y me quedaría aquí. Menos 2x cuadrado más 3 menos 3 y cuadrado igual a 0. Fíjense que si i es igual a 0, ¿cierto? Yo me voy a la otra ecuación y reemplazo. Y tengo que 1 menos x cuadrado es igual a 0, porque esto de aquí se me fue a 0. Y quedo con que 1 es igual a x cuadrado y por tanto x es igual a más menos 1. Por tanto, tenemos un cuarto y quinto punto crítico en donde y es igual a 0 y x es igual a menos 1 y 1. Finalmente, entonces, obtuvimos 5 puntos críticos, ¿cierto? Vamos a hacer una recopilación. Igual, partimos desde acá, factorizamos el x y decimos, cuando x es igual a 0, ¿cierto? Y analizamos la otra ecuación, o cuando esta expresión es igual a 0 y analizamos la otra expresión. Y ahí obtenemos 5 puntos críticos, porque obtuvimos x igual a 0 y x igual a 0 igual a 1 menos 1 y igual a 0 y x igual a 1 y menos 1. Ahí tenemos los 5. Entonces, lo que les comenté anteriormente es que entonces el primer paso que nosotros determinamos que era para obtener los puntos críticos era analizando la primera derivada. Entonces nos queda como segundo paso analizar la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos locales. Entonces, vuelvo a copiar los puntitos y digo, ¿cuál es la segunda derivada? Bueno, me voy a traer el gradiente para poder recordar las funciones que tengo que derivar. Entonces, ese es el gradiente. Y la segunda derivada tendría que ser lo siguiente. Ahora es una matriz, porque lo que tengo que hacer yo es coleccionar la segunda derivada
de la primera coordenada con respecto a X, la primera coordenada con respecto a Y, la segunda coordenada con respecto a X y la segunda coordenada con respecto a Y. Ahora fíjense, este término y este término van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta funcioncita de acá es un polinomio. Y nosotros dijimos que es porque este polinomio es de clase C infinito, ¿cierto? Se va a cumplir el teorema de Schwarz, que para derivadas de orden 2, las derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Ya, lo podemos comprobar para que sea más evidente el teorema, pero está demostrado que siempre pasa eso mientras las funciones sean clase C por lo menos 2. ¿Vale? Entonces, calculamos. Derivada con respecto a x de la primera coordenada, tendríamos 4 menos 12x cuadrado menos 8y cuadrado. Derivada con respecto a y. A ver cómo es esto. De la primera coordenada, sí está bien, derivada con respecto a y de la primera coordenada. Vemos que solamente tiene y este término, nos queda 16xy en negativo, derivada con respecto a x de la segunda coordenada, nos queda menos 16 xy y derivada con respecto a y de la segunda coordenada, y nos quedaría entonces menos 8x cuadrado más 12 menos 36 y cuadrado. ¿Cierto? Ya. Entonces, tenemos el hessiano, que es la matriz de derivadas de orden 2. Y ahora vamos a ver. En primer lugar vamos a reemplazar el hessiano en los puntos. Entonces, tenemos el hessiano en el punto 1, que es 0,0. ¿Qué haríamos? 4 menos 0 menos 0, 0, 0 y 0 y 12. Eso nos queda el 4, 0, 0, 2. Bien, y entonces, ¿qué nos dice el cálculo de esto? Tenemos una matriz, queremos saber si el punto es mínimo o máximo. Lo que tenemos que fijarnos nosotros es si es que la matriz es definida positiva o negativa. Y los subdeterminantes. Entonces, yo hablo sobre, en este caso, H1 y H2. El número de H's, que son subdeterminantes, voy a anotarlo aquí, va a venir definido por el orden de la matriz. Si es una matriz 2x2, van a haber 2 subdeterminantes. Si es una matriz 3x3, 3 subdeterminantes. Entonces, va a consistir en esto. El primer subdeterminante va a ser el primer numerito de la esquina superior izquierda. El segundo subdeterminante va a ser el determinante de la matriz. Entonces, tenemos 4 por 12, 48 menos 0, 48, ¿cierto? Si esta matriz fuese de 3 por 3, el tercer subdeterminante, porque partiríamos desde una esquina hacia alejándonos de la esquina, y tendríamos que ir viéndolo por filas y columnas. El primero se calcularía acá, luego tendríamos que extendernos a una submatriz de 2 por 2 y luego terminar calculando el determinante de la matriz de 3 por 3. ¿Ya?
Y el H3 entonces correspondería al determinante de la matriz completa de 3 por 3. En este caso solamente calculamos H1 y H2 porque es una matriz de 2 puntos. Entonces, ¿qué dice el criterio? Para que sea definida positiva, tiene que tener todos sus subdeterminantes positivos. Al descubrir eso, nosotros decimos que este punto es un mínimo local. Vamos con los otros puntos. Ay, lo puse. Voy a cambiar los nombres. Entonces, P2, P3, 4, P5. P2. ¿P2 cuánto es? 0,1. Vamos con eso. 4 menos 0 menos 8. 0. 0 menos 0 más 12 menos 36. ¿Eso es igual a cuánto? Menos 4, 0, 0, menos 24. Fíjense, H1 en este caso es igual a menos 4. H2 es igual a menos 4 por menos 24, ¿cierto? Que es positivo, ¿ya? Positivo. Cuando tenemos que los subdeterminantes me dan negativo y positivo, y en el caso de en dimensiones más grandes me dan alternadamente negativo y positivo, partiendo de un número negativo, eso se le conoce como definida negativa, y por tanto es un máximo local. ¿Vale? Seguimos. Tenemos el punto P3, 0, menos 1. Entonces tendríamos, fíjense que acá todos están al cuadrado, ¿cierto? Y esto siempre se hace en 0 cuando uno de los dos es 0. Entonces vamos a tener que el 0, menos 1 y el 0,1 van a dar la misma matriz. ¿Ya? Fíjense, porque aquí tendría yo 4 menos y cuadrado es menos 1 al cuadrado, que es 1, me queda 4 menos 8 también, menos 4, y aquí lo mismo, menos 8, o sea, más 12 menos 36, ¿se dan cuenta? Entonces, teniendo eso, yo sé que me va a dar definida negativa y por tanto es un máximo local también. Analizamos ahora F4, o sea, P4. ¿Qué tenemos? X igual a 1 igual a 0, me queda 4 menos 12. 4 menos 12 es menos 8. 0, 0 y menos 8 más 2. Entonces me queda menos 8 y 4. ¿Cierto? Sí, creo que sí. Entonces menos 8, 0, 0, 4. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tendríamos H1 menos 8, H2 menos 32. Negativo y negativo no es ni mínimo ni máximo. Entonces, si es punto crítico, pero no es mínimo ni máximo, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Punto silla? Punto de silla. Y tienen que fijarse bien que cuando ustedes vayan a decir que un punto es punto de silla, tiene que cumplirse que, además de que no sea ni mínimo ni máximo,
ninguno de los subdeterminantes puede ser 0, que en este caso se cumple. Entonces, anotamos aquí, como ninguno de los subdeterminantes es 0, P4 es punto de silla. ¿Recuerdan ese criterio? Y nos vamos al resumen anterior, donde les dibujé un puntito de silla, y se me olvidó explicarlos. ¿Por qué este de acá es un punto de silla? Porque si yo lo miro aquí, estoy aquí mirándolo hacia allá, ¿cierto? Estoy aquí parado y miro la función hacia allá. Lo que yo voy a ver es esto. Sin embargo, si yo veo la función desde el otro lado, desde aquí, me paro ahí y veo hacia allá, lo que voy a ver es ahí mismo, en el mismo punto voy a ver esto. Que ese punto corresponde para un lado a un mínimo y por el otro lado a un máximo. ¿Se dan cuenta? Por eso es un punto de silla. Porque desde distintas perspectivas obtengo distintos resultados. Eso. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Tenemos que P4 es un punto de silla. Vamos a ver qué onda P5. Y bueno, sabemos que como tenemos cuadrados aquí, P5, que es menos 1,0, va a ser lo mismo. Menos 8,004, punto de silla. Ya. Entonces, explicamos cuáles eran sus puntos extremos, ¿cierto? Es decir, explicamos cuáles eran máximos, mínimos y puntos de silla. Y ahora tenemos que hacer, calcular cuál de todos estos es un máximo global o mínimo global. Bueno, no, máximo global no más me pide. Entonces, aquí está mi función central. Entonces, fíjense que yo obtuve aquí que tengo dos máximos locales. Vamos a ver cuál de los dos al reemplazarlo me da un valor mayor. Tenemos que P2 y P3 corresponden a 0,1 y 0,-1. ¿Ya? Entonces tenemos f de 0,1 y f de 0,-1. Y vamos a ver cuál es mayor. Entonces tendríamos 0, menos 0, menos 0, más 6, menos 0, menos 3. Y lo mismo para acá. ¿Cierto? Porque tengo puros exponentes pares. Finalmente, yo obtengo que para ambos puntos, ¿cierto? Obtengo la misma imagen que es igual a 3 y por tanto ambos son máximos globales. Lo que ustedes ahora podrían hacer como para asegurarse de que no hubiese ningún otro máximo en la función, porque lo que podría pasar acá es que supongamos que yo tengo una función que viene del infinito, tiene un máximo local. Supongamos que esta es la situación acá, tiene dos máximos locales iguales y luego se va de nuevo al finito, es calcular el límite cuando x tiende a infinito, o cuando x, y tiende a infinito. Y ustedes podrían asegurarse de que no pasarán cosas como esta.
Ya, pero eso es todo como un análisis muy como matemático de la función, no es tanto como de cálculo en sí, sino que ustedes que vean la función, vean cómo se comporta, sí, no, no clic. Ya está. Estaríamos listos con eso. Igual es súper largo el desarrollo, pero mis recomendaciones son, sean ordenados, vayan por orden. Primer análisis, eh, hallar puntos críticos igualando la primera derivada a cero. Segundo análisis, clasificar los puntos críticos hallados con la segunda derivada criterio del hessiano con definición de las matrices. Recordamos que las reglas son, si todos los subdeterminantes son positivos, es un mínimo local. Si todos los subdeterminantes son intercalados, empezando del menos, luego más, luego menos, luego más, definida negativa. Si no es ninguna de las dos y no tiene ningún subdeterminante cero, punto de silla. Y recordar, nunca decir que un punto es global sin haber hecho un análisis de la función. Eso. Ya, chicos. Entonces, teniendo hecho un ejercicio de optimización con criterio del hessiano, hessiano se llama porque esta matricita de acá se llama hessiana, ¿ya? La HF. Vamos a hacer uno de Lagrange para que ustedes comparen cuál es el contraste y cómo se utilizan estos. Este es bien entretenido. Y dice así. Entonces, determinar las dimensiones de una caja rectangular de volumen máximo que se puede ubicar de manera que sus caras coincidan con los planos coordenados y que un vértice quede en el plano X y Z igual a 1. ¿Ya? Entonces, a mí me dice, ya, tú tienes una cajita que va a coincidir sus caras con los ejes X y Z. Entonces, chueca mi cajita, pero bueno. Por ahí. Ya. La idea es que esto mida, ¿cierto? Z. Esto mide X. Y esto de aquí mide Y. El volumen de esta cajita X y Z. ¿Ya? Restricción. Que uno de sus vértices pase por el plano X más Y más Z igual a 1. ¿Vale? ¿Cómo nosotros planteamos las ecuaciones para Lagrange? Hacemos lo siguiente. Entonces, nosotros definimos una función que tenemos que optimizar. En este caso va a ser g de x, y, z, ¿cierto? Estoy optimizando el volumen máximo que puedo conseguir para mi caja rectangular. Y yo a esa función le obtengo el gradiente. ¿Cierto? Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Planteo una restricción, ¿cierto? Que va a ser la restricción que tuvimos ahí arribita. Y le calculo el gradiente.
Entonces recordemos, función a optimizar, calculamos el gradiente. Restricción, calculamos el gradiente y decimos gradiente de G menos lambda veces gradiente de H igual a 0. Si se fijan, pues tenemos tres coordenadas, tres ecuaciones. Tendríamos, y lambda es nuestro multiplicador de Lagrange. Tendríamos IZ menos lambda igual a 0, XZ menos lambda igual a 0, XY menos lambda igual a 0. ¿Vale? Entonces, esto en términos generales, si yo tuviese una segunda restricción, por ejemplo, que me dijeran que un vértice queda en el plano X, Y, Z igual a 1 y tiene que una cara, no sé, y que el otro vértice quede en una circunferencia de radio R centrada en un lado del cubo. Entonces ustedes pillan una restricción 2G de X, Y, Z igual a la función, bla, 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 y le asocian otro factor. Por ejemplo, si aquí ocuparon lambda, le asignan un mu por el gradiente de G, y se lo añaden a la suma nomás. ¿Ya? Como en resta, digo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver ese tema de aquí, encontrar un valor para lambda, y clasificar el punto crítico, porque esto lo que nos va a entregar es un punto crítico. Entonces yo digo, fíjense que acá tengo que IZ menos lambda es igual a XZ menos lambda. ¿Por qué? Porque ambas están igualadas a 0. Se me van esto y quedo que IZ es igual a XZ. IZ menos XZ igual a 0. Z, 0. Entonces, de aquí obtenemos dos casos. Z igual a 0. Ay, me equivoqué aquí, esto de X. Y igual a X, ¿cierto? Porque o bien este es 0 o bien este es igual a 0. Entonces, tenemos una tercera ecuación, ¿cierto? En donde nosotros podemos reemplazar. Y yo voy a ocupar la tercera ecuación y voy a ocupar esta colita aquí. Y digo entonces, X, y como Y es igual a X, tengo que X por X menos lambda es igual a 0. Por tanto, X es igual a lambda más menos lambda. Y es igual a más menos lambda. ¿Cierto? Si X vale lambda e Y igual a lambda, yo reemplazo, por ejemplo, en la primera ecuación y me queda que lambda z menos lambda es igual a 0. Lambda z es igual a lambda. ¿Dice bien? Bueno. Ya, no, me equivoqué aquí. X es igual a raíz de lambda. ¿Ya?
i es igual a raíz de lambda. Y ahora sí, raíz de lambda por z menos lambda igual a 0, porque reemplaza aquí. Y me queda que z es igual a lambda partido raíz de lambda, que eso es igual a raíz de lambda. ¿Cierto? Y finalmente yo para encontrar el valor de lambda, lo que hago es reemplazar en la restricción original. Porque sabemos que tiene que cumplirse que x más y más z igual a 1. Bien. Entonces, tenemos que x, que es raíz de lambda, más y, que es raíz de lambda, más z, que es igual a raíz de lambda, es igual a 1. 3 raíz de lambda es igual a 1. Raíz de lambda es igual a 1/3. Luego, el punto P1 va a ser igual a 1/3, 1/3, 1/3. ¿Se dan cuenta? Veamos, ese era el camino 1. ¿Qué pasa con el camino 2 de z igual a 0? Si z igual a 0, fíjense que yo no pude haber resuelto esto porque me falta información. Pero sí pude haber dicho que, por ejemplo, xz menos lambda igual a 0, esto sería 0, y que lambda es igual a 0. Luego, lo voy a dejar por ahí. Luego, xy es igual a 0. Y luego, x igual a 0 o y igual a 0. Sin embargo, fíjense que yo aquí tendría x, no me sirve este valor de z, porque fíjense que el volumen aquí depende directamente de z, y claro, x o y serían 0, pero el volumen, que me dé un volumen 0 no me sirve porque yo estoy buscando un volumen máximo. Así que yo, claramente el volumen 0, porque no existen volúmenes negativos, ¿no? Es el volumen mínimo de mi función. Y yo sé que ese punto crítico no me va a funcionar independiente de, de los valores que tomen x o y, porque el volumen 0 va a ser el mínimo. En cambio, yo sé que entonces, por consiguiente, este punto crítico de aquí, ¿cierto? Si yo lo evaluara en la matriz hessiana, podría determinar que es un máximo. De hecho, ustedes lo pueden hacer luego en la casa. Y podría determinar que este punto crítico es el que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, yo, para hacer una recapitulación, porque creo que esto me quedó muy claro. Tenemos dos puntos críticos, ¿cierto? Uno en donde nos da un z igual a 0, pero lo descartamos antes de terminar de calcular y todo. ¿Por qué lo descartamos? Porque aquí el z va multiplicando en el volumen y yo sé que mi volumen igual a 0 no puede ser un volumen máximo. Claramente porque es un volumen 0, no hay volumen. ¿Vale? Nuestro siguiente punto crítico es solo 1/3, 1/3, 1/3. Y lo que queda de hacer como pasos sería calcular el hessiano, que es la matriz de segundas derivadas, reemplazarlo, ver que sea definida negativa para que sea un máximo. Siendo un máximo, entonces yo digo que el volumen máximo va a ser la multiplicación de las tres variables, ¿cierto? X y Z me quedaría 1/3 por 1/3 por 1/3, que es igual a un 27. Fin. Y así queda entonces para que comparen ustedes. Criterio normal típico, haciendo las derivadas, igualando y nos dan una serie de puntos críticos, ¿cierto? Y entonces yo determino máximos locales y globales. En cambio, criterio de Lagrange, yo tengo una restricción y dada esa restricción yo busco puntos críticos. ¿Ya?
Eso, sencillamente. Entonces, hacemos el tercero, que es de derivada implícita. Que pasa lo siguiente. Entonces, las herramientas del cálculo, ¿cierto? Me permiten a mí manejar variables de forma implícita. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vemos aquí estas ecuaciones y despejar, por ejemplo, como me piden aquí, respecto, U y B de estas ecuaciones no es tan evidente, ¿ya? No puedo sencillamente despejarlas y expresarlas de x, y. Pero, ocupando el cálculo, yo lo que puedo obtener es la derivada de esas funciones despejadas. ¿Ya? La matriz derivada con respecto a x y y. Es decir, puedo obtener, por ejemplo, de u, b, ¿cierto? Eso quiere decir que son las derivadas de las funciones u y b. Supongamos que u es eso y b es igual a eso, ¿cierto? Cuya forma explícita yo no sé, pero el teorema de la derivada implícita me dice que yo puedo conocer la derivada de esas funciones con respecto a x e y, ¿cierto? U sub x, u sub y, b sub x, b sub y. Sencillamente, fíjense, y el teorema dice lo siguiente, es que yo tengo que tener la derivada de una función que contenga todas las variables, ¿cierto? Con respecto a u y con respecto a b a la menos 1, es decir, invertida, por la derivada de una función que contenga todas las variables, pero respecto a las que no estoy derivando. O sea, que no estoy despejando. Y eso, sencillamente eso. Entonces, vamos a definir esa famosa función, ¿cierto? Que va a depender de u, b, x e y. ¿Qué va a ser cuánto? Bueno, en primer lugar va a tener que tener la primera función, ¿cierto? El sistema de ecuaciones. Me queda seno de x por u más i u b cuadrado menos 1. Y el segundo, u cuadrado b más x y b a la cuarta menos 1. ¿Vale? Entonces, derivo con respecto a u y b. ¿Cuánto es eso? Derivada con respecto a u a b me queda seno de x más i b cuadrado. Con respecto a b me quedaría 2 i u. Esto con respecto a u, 2u b. Y con respecto a b me queda u cuadrado más xi por b al cubo por 3, por 4. ¿Ya? Entonces, nos piden demostrar que se puede resolver. ¿De qué manera esto no se podría resolver? La única forma de que esto no se pueda resolver es que no sea invertible. ¿Ya? Pero además nos piden que nos preguntan si se puede resolver en la vecindad del punto. Eso quiere decir que yo tengo que reemplazar el punto aquí y tengo que ver si esa matriz es invertible en ese punto. Vamos a ver. Entonces, evaluamos en el 0,111. Entonces, tendríamos
Seno de 0, 0, más 1, 2, 2, 1 más 0, 1. ¿Está bien o no? Vamos a ver de nuevo si lo hice bien. Claro, porque aquí me tienen el C, X, Y, U, E. De hecho, voy a cambiar ese orden porque para que corresponda a las coordenadas del punto. X, Y, U, D. Ya. Sí, reemplacé los valores y me quedó una matriz 1, 2, 2, 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la condición para que una matriz fuera invertible? Calcular el determinante. El determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, el determinante debe ser distinto de 0. Calculemos. 1 por 1 menos 2 por 2 es igual a menos 3, distinto de 0, por tanto es invertible. Y ahora procedemos a calcular las derivadas, porque ya, en primer lugar demostramos que en una vecindad del punto se puede resolver el sistema de ecuaciones, porque se puede cumplir este teoremita, y tenemos que hallar U sub X, que es determinar esta matricita de acá y sacarle la primera coordenada a la matriz. Entonces, y reemplazar en los mismos números, ¿cierto? Entonces tendríamos la inversa de la matriz, que es menos el determinante, o sea, perdón, ¿es menos el determinante? Voy a buscar la formulita de la matriz invertida 2 por 2. Espérenme un poquito. ¿Se acuerdan ustedes? Si era el determinante o menos el determinante. Ya es el determinante. Entonces, 1 partido el determinante, me dio menos 3. Y aquí va. Aquí, de acá, menos B y menos C. Ya. Ah, no lo estoy mostrando. Ahora sí. Ahí volvemos. Ya. Entonces, por la derivada con respecto a X e Y, evaluada en el punto, tendríamos derivada de seno o seno de X por U, más la derivada con respecto a X de esto, nada. Entonces no hay más. Derivada con respecto a Y me queda V cuadrado derivada con respecto a X y B a la cuarta. Derivada con respecto a Y me queda X B a la cuarta. Evaluada en el 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esto sería menos 1/3, 1, menos 2, menos 2, 1. Coseno de 0, 1 por U, 1. V cuadrado 1, 1, 1, no, 0. Entonces tenemos menos 1/3 por ¿cuánto? 1 menos 2 menos 1. 1, 0, 1. Menos 2 más 1, menos 1, menos 2, 0, menos 2. Que eso es igual a 1/3, menos 1/3, 1/3, 2/3.
Finalmente, entonces, du en dx va a ser igual a el primer término, 1/3. Obviamente evaluado en el 1,0 que nos estaban diciendo. Perdón, 0,1. Cuando x igual a 0 y e igual a 1. Y u es igual a 1 y b igual a 1. Eso. Así se obtiene esto. Con el teoremita. Entonces, falta para derivada implícita. Cuando me piden demostrar que se puede resolver un sistema de ecuaciones donde hay un montón de variables respecto a una cantidad del total de variables, yo me acuerdo del teorema de la función implícita y tengo que ver si es que esa matriz es invertible, se puede despejar de alguna manera que yo no sé con respecto a las variables que me piden. Yo no sé, ese es el punto, por eso es implícita. Yo no sé cómo se va a despejar ese sistema, pero sé que se puede porque la matriz es invertible, porque el álgebra está construida de tal forma de que si esa matriz es invertible, se puede despejar de una forma que yo no conozco. Y además, yo puedo encontrar la derivada de esas funciones despejadas, ¿cierto? Esto es una función despejada con respecto a u y con respecto a b. Yo puedo encontrar du en dx, ¿cierto? Con esta matricita que va a contener de un de x, de un de y, de un de b, de un de b en de x, de b en de y, que en realidad son las despejadas derivadas con respecto a las no con las que las despejé, ¿cierto? Las dejé en función de x y de y, así que derivo con respecto a x y de y. Y eso va a ser la función, ¿cierto? Derivado con respecto a las variables que quiero despejar, a la menos 1, por la derivada de la función respecto a las variables con las que voy a despejar, normal. Y eso sería todo lo que les puedo decir de derivada implícita. No hay mucha más ciencia. Orden, no como yo, que soy un caos. Y estaríamos listos por hoy día con esto. Terminando lo subo.